En un pequeño pueblo rodeado de montañas y caminos de tierra, vivía Mateo, el hijo del carpintero. Desde niño, su padre le enseñó que el valor del hombre no se mide por lo que tiene, sino por lo que da. Pero Mateo no entendía esas palabras. Miraba el horizonte y soñaba con ciudades grandes, con dinero, fama y libertad. Su padre, don Samuel, era un hombre sencillo, de manos fuertes y mirada serena. Cada mañana abría el viejo taller donde el olor a madera y resina llenaba el aire. La fe no se ve, hijo, pero sostiene todo lo que ves, solía decir mientras tallaba una cruz de roble. Pero a Mateo le costaba creer. Pensaba que la fe era para los que se conformaban con poco. Un día, cansado del trabajo y del silencio del pueblo, decidió irse. Sin despedirse, empacó algunas monedas, una camisa limpia y la cruz que su padre había dejado sobre la mesa. Caminó durante días hasta llegar a una ciudad que nunca dormía. Allí, las luces brillaban más que las estrellas, y el ruido escondía cualquier pensamiento. Mateo consiguió trabajo en una fábrica y empezó a ganar dinero, pero con el tiempo, el brillo se volvió sombra. La codicia, las malas compañías y la soledad lo rodearon. Prometió volver con riqueza, pero solo encontró deudas y remordimiento. Su corazón se endureció como la madera vieja que su padre tallaba. Una noche, mientras caminaba bajo la lluvia, vio a un anciano mendigando. El hombre extendió la mano y murmuró: «Dios te bendiga, hijo». Mateo lo ignoró. Pero al dar unos pasos, algo dentro de él se quebró. Recordó las manos de su padre y sus palabras. La fe sostiene todo lo que ves. Esa noche, entre lágrimas, entendió que había perdido más que dinero. Había perdido su paz, su fe y su hogar. Al amanecer, tomó una decisión. Volvería. No sabía si su padre aún vivía, ni si sería bienvenido, pero necesitaba encontrar el perdón, aunque fuera demasiado tarde. Mientras el sol nacía entre los edificios, Mateo miró la pequeña cruz que aún llevaba colgada al cuello y susurró: «Si aún hay esperanza para mí, muéstrame el camino, Señor». Y así, con el alma rota pero encendida por un nuevo propósito, emprendió el largo viaje de regreso. Mateo caminó durante días por caminos polvorientos. El dinero se acabó rápido, y con él, las fuerzas. A veces pedía un pedazo de pan, otras dormía bajo los árboles, mirando al cielo con la misma pregunta en el corazón. ¿Será que mi padre me perdonará? El viento le respondía con silencio. El peso del pasado era más duro que el cansancio. Recordaba cada palabra cruel que había dicho antes de marcharse, cada promesa rota, cada momento en que eligió el orgullo sobre el amor. Una tarde, al llegar a un pueblo pequeño, vio una iglesia de piedra con la puerta entreabierta. Entró. El lugar olía a incienso y cera derretida. Una imagen de Cristo en la cruz lo observaba desde el altar, con los brazos abiertos, como si esperara a alguien. Mateo se arrodilló. No sabía rezar, no sabía qué decir. Solo dejó que las lágrimas hicieran lo que las palabras no podían. «Padre, si aún puedes escucharme, no te pido riquezas ni suerte. Solo una oportunidad para empezar de nuevo». Un sacerdote se acercó en silencio. «¿Hace mucho que cargas con eso, hijo?», preguntó con voz suave. Mateo asintió, avergonzado. «Demasiado. Y siento que ya es tarde». «Nunca es tarde cuando el corazón se inclina», respondió el hombre. «El perdón no borra el pasado, pero te permite construir un futuro distinto». El joven levantó la vista. En los ojos del sacerdote vio algo que hacía años no veía: compasión. Al salir de la iglesia, el sol caía sobre el horizonte. Por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. No porque sus problemas hubieran desaparecido, sino porque algo dentro de él había despertado: la fe. Esa noche, se refugió en un viejo granero abandonado. El techo tenía agujeros y el suelo olía a tierra húmeda, pero para Mateo era suficiente. Antes de dormir, sacó la cruz de madera de su padre y la colocó sobre el pecho. «Prometo volver, aunque tenga que arrastrarme. Prometo mirar a mi padre a los ojos y decirle lo que nunca dije: lo siento». Y mientras la luna iluminaba el campo, una suave brisa movió la cruz. Mateo sintió que no estaba solo. El amanecer lo encontró caminando otra vez. El pueblo donde había nacido no estaba lejos, pero cada paso le pesaba como si arrastrara el pasado entero. Las montañas se veían igual,
el río, los caminos, los árboles, pero él ya no era el mismo. Al llegar, todo parecía más pequeño. Las casas viejas, los niños jugando descalzos, los perros dormidos al sol. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con desconfianza. Muchos aún recordaban al joven altanero que se había marchado lleno de rabia y ambición. Pasó frente a la vieja tienda del señor Darío, que lo observó con el ceño fruncido. ¿Tú eres Mateo?, preguntó con voz dura. Sí, señor, respondió bajando la cabeza. Tu padre nunca dejó de esperarte. Mateo sintió un nudo en la garganta. No sabía si eso era un alivio o una condena. Siguió caminando hasta la pequeña casa de adobe al final del camino, la misma que había ayudado a construir con sus propias manos cuando era niño. El portón de madera estaba entreabierto. En el patio, un hombre viejo cortaba leña con lentitud. El cabello gris, la espalda curvada, pero la mirada firme como siempre. Mateo dio un paso. El corazón golpeaba tan fuerte que le temblaban las manos. Padre, susurró. El anciano se detuvo, pero no giró. El silencio pesó más que cualquier palabra. Padre, repitió con voz quebrada. He vuelto. No traigo nada. Solo lo que aprendí en el camino. El hombre dejó caer el hacha. Sus hombros temblaron. Y sin mirarlo aún, dijo: ¿Por qué volviste, Mateo? El joven tragó saliva. Porque entendí que nada vale más que lo que dejé atrás. Porque mi orgullo me llevó lejos, pero mi corazón nunca dejó de estar aquí. Entonces el viejo se giró. Los años habían dejado profundas huellas en su rostro, pero en sus ojos había algo que Mateo reconoció de inmediato: amor contenido. Durante unos segundos ninguno habló. Simplemente se miraron el uno al otro, como dos mundos que se reencuentran tras una tormenta. Finalmente el padre dio un paso al frente, y luego otra, y sin decir nada, ella lo abrazó. Mateo se desmoronó. Lloró como una niña. El anciano apoyó la mano en la nuca y murmuró: Lo que se rompe con el orgullo, solo el amor puede sanar. Detrás de ellos, el sol comenzaba a salir, tiñendo el cielo de dorado. Era el mismo sol que cuando se había marchado, pero ahora brillaba de forma diferente. Porque en ese instante, en medio del silencio y las lágrimas, nació el perdón. Pasaron los días, y poco a poco, Mateo volvió a sentir que pertenecía a aquel lugar. Su padre no hablaba mucho del pasado, pero cada gesto suyo era una forma silenciosa de perdón. Compartían el pan, reparaban juntos la cerca, cuidaban el pequeño huerto que tanto trabajo costaba mantener. El silencio entre ellos ya no dolía. Ahora curaba. Una tarde, mientras el sol caía detrás de los cerros, el padre dijo: Tu madre siempre creyó que volverías. Cada tarde se sentaba en ese banco, mirando el camino, hasta el último día. Mateo bajó la mirada. Un nudo le cerró la garganta. Ojalá hubiera llegado antes. Nunca es tarde para regresar, hijo, respondió el viejo con voz firme. Lo importante no es cuándo vuelves, sino desde dónde. Esas palabras se quedaron grabadas en su alma. Desde entonces, Mateo empezó a ayudar a los vecinos, muchos de los cuales lo miraban todavía con desconfianza. Reparaba cercas, cargaba agua, cuidaba animales enfermos, todo sin esperar nada a cambio. Al principio lo hacían por pena, pero pronto, la gente del pueblo comenzó a verlo distinto. Ya no era el joven que se había marchado buscando fortuna. Era el hombre que había regresado para sembrar esperanza. Un día, una anciana del pueblo se le acercó con una sonrisa tímida. Dios te bendiga, hijo. Tu corazón cambió. Y con él, cambió este lugar. Mateo no supo qué decir. Solo sonrió, recordando al anciano que había encontrado en el camino, aquel que le había dicho: a veces la fe no se demuestra con palabras, sino con el modo en que eliges comenzar de nuevo. Los años pasaron. Mateo se quedó en el pueblo, trabajando junto a su padre hasta el final de sus días. Donó parte de sus cosechas, ayudó a construir una escuela, enseñó a los más jóvenes a trabajar la tierra sin perder la humildad, y cada vez que alguien le preguntaba cómo había logrado salir adelante, él respondía con calma, con fe y con perdón, porque nada florece en un corazón lleno de rencor. En las tardes, se sentaba bajo el viejo árbol del patio, el mismo que lo había visto partir y regresar.
Miraba el horizonte y pensaba en lo que había aprendido. El viento soplaba suave, moviendo las hojas como si el pasado respirara junto a él. Entonces sonreía y murmuraba: «Gracias por no rendirte conmigo, padre. Gracias por enseñarme que la fe no está en las palabras, sino en los actos». El sol se ocultaba lentamente detrás de los cerros, pintando el cielo de rojo y oro. Mateo cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió culpa, ni tristeza, solo paz, porque entendió que la verdadera redención no consiste en olvidar lo que fuimos, sino en transformar el dolor en amor. No fue porque sus problemas desaparecieron, fue porque algo dentro de él despertó, la fe, y tú. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste fe en medio de la tormenta? Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo. Tal vez alguien, en silencio, esté esperando escucharlo hoy. Nunca es tarde para volver a creer. Suscríbete para más historias que despiertan el alma. Un sacerdote se acercó en silencio. «¿Hace mucho que cargas con eso, hijo?», preguntó con voz suave. Mateo asintió, avergonzado. «Demasiado. Y siento que ya es tarde». «Nunca es tarde cuando el corazón se inclina», respondió el hombre. «El perdón no borra el pasado, pero te permite construir un futuro distinto». El joven levantó la vista. En los ojos del sacerdote vio algo que hacía años no veía: compasión. Al salir de la iglesia, el sol caía sobre el horizonte. Por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. No porque sus problemas hubieran desaparecido, sino porque algo dentro de él había despertado: la fe. Esa noche, se refugió en un viejo granero abandonado. El techo tenía agujeros y el suelo olía a tierra húmeda, pero para Mateo era suficiente. Antes de dormir, sacó la cruz de madera de su padre y la colocó sobre el pecho. «Prometo volver, aunque tenga que arrastrarme. Prometo mirar a mi padre a los ojos y decirle lo que nunca dije: lo siento». Y mientras la luna iluminaba el campo, una suave brisa movió la cruz. Mateo sintió que no estaba solo. El amanecer lo encontró caminando otra vez. El pueblo donde había nacido no estaba lejos, pero cada paso le pesaba como si arrastrara el pasado entero. Las montañas se veían igual, el río, los caminos, los árboles, pero él ya no era el mismo. Al llegar, todo parecía más pequeño. Las casas viejas, los niños jugando descalzos, los perros dormidos al sol. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con desconfianza. Muchos aún recordaban al joven altanero que se había marchado lleno de rabia y ambición. Pasó frente a la vieja tienda del señor Darío, que lo observó con el ceño fruncido. «¿Tú eres Mateo?», preguntó con voz dura. «Sí, señor», respondió bajando la cabeza. «Tu padre nunca dejó de esperarte». Mateo sintió un nudo en la garganta. No sabía si eso era un alivio o una condena. Siguió caminando hasta la pequeña casa de adobe al final del camino, la misma que había ayudado a construir con sus propias manos cuando era niño. El portón de madera estaba entreabierto. En el patio, un hombre viejo cortaba leña con lentitud. El cabello gris, la espalda curvada, pero la mirada firme como siempre. Mateo dio un paso. El corazón golpeaba tan fuerte que le temblaban las manos. «Padre», susurró. El anciano se detuvo, pero no giró. El silencio pesó más que cualquier palabra. «Padre», repitió con voz quebrada. «He vuelto. No traigo nada. Solo lo que aprendí en el camino». El hombre dejó caer el hacha. Sus hombros temblaron. Y sin mirarlo aún, dijo: «¿Por qué volviste, Mateo?». El joven tragó saliva. «Porque entendí que nada vale más que lo que dejé atrás. Porque mi orgullo me llevó lejos, pero mi corazón nunca dejó de estar aquí». Entonces el viejo se giró. Los años habían dejado profundas huellas en su rostro, pero en sus ojos había algo que Mateo reconoció de inmediato: amor contenido. Durante unos segundos ninguno habló. Simplemente se miraron el uno al otro, como dos mundos que se reencuentran tras una tormenta. Finalmente el padre dio un paso al frente, y luego otra, y sin decir nada, ella lo abrazó. Mateo se desmoronó. Lloró como una niña. El anciano apoyó la mano en la nuca y murmuró: «Lo que se rompe con el orgullo, solo el amor puede sanar». Detrás de ellos, el sol comenzaba a salir, tiñendo el cielo de dorado. Era el mismo sol que cuando se había marchado,
Pero ahora brillaba de forma diferente, porque en ese instante, en medio del silencio y las lágrimas, nació el perdón. Pasaron los días, y poco a poco, Mateo volvió a sentir que pertenecía a aquel lugar. Su padre no hablaba mucho del pasado, pero cada gesto suyo era una forma silenciosa de perdón. Compartían el pan, reparaban juntos la cerca, cuidaban el pequeño huerto que tanto trabajo costaba mantener. El silencio entre ellos ya no dolía. Ahora curaba. Una tarde, mientras el sol caía detrás de los cerros, el padre dijo: «Tu madre siempre creyó que volverías». Cada tarde se sentaba en ese banco, mirando el camino, hasta el último día. Mateo bajó la mirada. Un nudo le cerró la garganta. Ojalá hubiera llegado antes. «Nunca es tarde para regresar, hijo», respondió el viejo con voz firme. «Lo importante no es cuándo vuelves, sino desde dónde». Esas palabras se quedaron grabadas en su alma. Desde entonces, Mateo empezó a ayudar a los vecinos, muchos de los cuales lo miraban todavía con desconfianza. Reparaba cercas, cargaba agua, cuidaba animales enfermos, todo sin esperar nada a cambio. Al principio lo hacían por pena, pero pronto, la gente del pueblo comenzó a verlo distinto. Ya no era el joven que se había marchado buscando fortuna. Era el hombre que había regresado para sembrar esperanza. Un día, una anciana del pueblo se le acercó con una sonrisa tímida. «Dios te bendiga, hijo. Tu corazón cambió. Y con él, cambió este lugar». Mateo no supo qué decir. Solo sonrió, recordando al anciano que había encontrado en el camino, aquel que le había dicho: «A veces la fe no se demuestra con palabras, sino con el modo en que eliges comenzar de nuevo». Los años pasaron. Mateo se quedó en el pueblo, trabajando junto a su padre hasta el final de sus días. Donó parte de sus cosechas, ayudó a construir una escuela, enseñó a los más jóvenes a trabajar la tierra sin perder la humildad, y cada vez que alguien le preguntaba cómo había logrado salir adelante, él respondía con calma, con fe y con perdón, porque nada florece en un corazón lleno de rencor. En las tardes, se sentaba bajo el viejo árbol del patio, el mismo que lo había visto partir y regresar. Miraba el horizonte y pensaba en lo que había aprendido. El viento soplaba suave, moviendo las hojas como si el pasado respirara junto a él. Entonces sonreía y murmuraba: «Gracias por no rendirte conmigo, padre. Gracias por enseñarme que la fe no está en las palabras, sino en los actos». El sol se ocultaba lentamente detrás de los cerros, pintando el cielo de rojo y oro. Mateo cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió culpa ni tristeza, solo paz, porque entendió que la verdadera redención no consiste en olvidar lo que fuimos, sino en transformar el dolor en amor. No fue porque sus problemas desaparecieron, fue porque algo dentro de él despertó, la fe, y tú. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste fe en medio de la tormenta? Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo. Tal vez alguien, en silencio, esté esperando escucharlo hoy. Nunca es tarde para volver a creer. Suscríbete para más historias que despiertan el alma.